no tiene tanto contacto con el pueblo, pero Dios levanta a Ezequiel y lo pone como profeta en medio del pueblo de Judá. Y ahí lo envía a profetizar. Está con el pueblo, convive con el pueblo, con la gente, y Dios lo levanta ahí. Pero y le da esta promesa a Ezequiel: voy a quitar el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. ¿Por qué? Recordemos, vamos a ir un poquito más atrás. Cuando Dios le da la orden a Adán y a Eva, y Adán se la comunica a Eva, de no comer del árbol que Dios había dicho, Dios le da un mandato, le dio una orden. Adán y Eva desobedecen a la orden que Dios les ha dado. Y hay esa separación, ¿no? Hay esa separación entre Dios y el hombre porque él muere espiritualmente. ¿Sí? Después vemos que empieza ya una decadencia, ¿no? La inclinación del hombre al pecado. Nacemos con esa naturaleza caída de inclinarnos hacia el pecado, hacia lo malo. Nacemos así. Desde que nacemos con esa inclinación al pecado. Dice David, el salmista: en pecado me concibió mi madre. Habla de que hay esa inclinación hacia lo malo. Pero bueno, el hombre llega el tiempo en el que levanta después a Moisés y le da los mandamientos al pueblo. Dios lleva al pueblo de Israel al monte Horeb, al monte Sinaí, y ahí dice que Dios desciende entre truenos, relámpagos y una voz majestuosa, y el pueblo tiene miedo y le dice a Moisés: Moisés, tú habla con Dios, y todo lo que te diga Dios vamos a obedecer, pero nosotros no queremos escuchar su voz porque vamos a morir. Así que Moisés va, le comunica a Dios lo que el pueblo había dicho, y Dios dice: ¿quién le diera tal corazón que me obedeciera? Ojalá me obedeciera, ¿no? Y le da los mandamientos, le da los 10 mandamientos, le da todas las leyes, todas las instrucciones, y el pueblo empieza a esforzarse por cumplir las ordenanzas de Dios. Empieza a esforzarse por cumplir, por obedecer. Y lo vemos que en todo el tiempo Dios le dice esto: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y todos los mandamientos que vemos, ¿no? Cómo tenían que vivir, su vida, todas las leyes. Pero el pueblo se esfuerza, y vemos que el esfuerzo humano, que nuestras fuerzas, vimos desde el principio, no podemos hacer nada. No logramos hacer nada. Entonces el pueblo se esfuerza, pero fracasa, y el pueblo es llevado cautivo. Y por eso Dios le dice a Ezequiel: voy a quitar ese corazón de piedra y voy a poner mis palabras dentro de ellos para que me obedezcan. Porque los 10 mandamientos eran las tablas que Dios le había dado, eran externas. El hombre tenía que obedecerlas y hacer un esfuerzo por vivir de acuerdo a estas leyes, de acuerdo a sus mandamientos, pero no pudo lograrlo. No pudo lograrlo. Lo vemos en el tiempo del Señor Jesucristo, en los fariseos que se esforzaban por obedecer. El Señor les dice: hipócritas, porque dicen y no hacen. Y vamos a ver, hermanos, dice ahí Ezequiel: y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Le pedí a Daniela que me ayudara a dibujar un corazón. No sé dibujar un corazón. Yo creo que muchos que están aquí. Un corazón de piedra. ¿Cuáles son las características, hermanos, de las piedras? ¿Cómo son las piedras? Duras. ¿Qué más? Duelen cuando te las avientas, ¿verdad? ¿Cómo? Ásperas. ¿Qué más? No les entra nada. Frías, ¿sí? No tienen forma, son ásperas, son duras, no les entra nada. Dice: sí, es cierto, ¿verdad? No tiene sentimientos, no tiene emociones, dice. Y dice Dios: el corazón del pueblo es así, como un corazón de piedra. Es puro para entender, para obedecer, no le entra
las palabras, escucha, pero es duro, no quiere obedecer. Pero dice Dios, voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. ¿Cómo es? Sensible. ¿Qué más? Blando, ¿sí? Tierno. Voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí, ¿no? En esta parte, en la promesa que les da al pueblo de Israel, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice ahí, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a poner dentro de ustedes mi espíritu, y veamos ahí en ese versículo que está con mayúscula. Espíritu. Voy a poner mi espíritu dentro de vosotros, y dice, sigue diciendo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Voy a quitar la dureza de su corazón y voy a poner un corazón de carne, y en ese corazón de carne voy a poner mi espíritu, y entonces ustedes van a poder obedecerme, van a poder guardar mis mandamientos, van a poder ponerlos por obra, porque ya no tienen un corazón duro, un corazón de piedra, sino ahora un corazón de carne. Esta fue la promesa que Dios le da al pueblo de Israel, y el cumplimiento, y le da esa promesa, y el cumplimiento de esa promesa nos alcanza a nosotros, y la vemos en el versículo que acabamos de leer de Lucas. Vamos a ir a Lucas, hermanos. Leímos ahí en Lucas. ¿Ya lo tienen, hermanos? Porque yo ya lo perdí. Sí, marqué el otro para que me quede con esto. Muy bien. Dice aquí, menciona ahí, que el Señor menciona y dice que este nuevo pacto que haría iba a ser ese mandamiento. En el libro de Jeremías también menciona esto. Dice que este mandamiento iba a estar en el corazón, iba a ser desde adentro. Iban a ser motivados de adentro, impulsados de adentro para poder obedecer. Y en el libro traía un ejemplo. Dice, y ponía el ejemplo de la mamá y una hija, ¿no? O un hijo. Cuando la mamá le dice a sus hijos, lava los trastes, ayúdame a hacer el quehacer. Mamás, ¿cómo responden? ¿Qué responden sus hijos? Sí, mamá, voy. ¿Cómo? Ahorita, luego, espérame tantito, hoy voy, se toca él. Dame 5 minutos, hoy le tocaba a mi hermano, porque me toca a mí, ¿no? Otra vez a mí, si ayer me tocó, parece que hoy ensuciaron los trastes, sí, ajá, dice el papá él, no sé por qué lo dice, pero bueno, entonces, pone muchos pretextos para obedecer la orden de mamá. ¿Qué les dice? Pero porque no tiene una motivación, dice. Pero cuando la hija o el hijo presentan al novio o a la novia a la familia, ¿qué pasa? Limpian toda la casa, dice la hermana Sol por experiencia. Limpian la casa, se levantan temprano, lavan la casa, se bañan, hacen el placer, ¿sí? O sea, ¿les tuvo que decir algo a la mamá? ¿Tuvo que decirle a su mamá que lo hiciera? Porque tienen una motivación. Porque hay algo dentro que los mueve a hacerlo. Voy a seguir a Celso, no está. Cuando Celso era novio de Lupe, hace algunos años,
Pero el sábado, hermanos, el sábado que iba a ver a Luca, que estaba con Luca, se levantaba bien temprano. Yo creo que, de verdad, a veces ni siquiera Angélica y yo nos habíamos levantado, pero ella andaba con la escoba, barría, y se despertaba Angélica y ella estaba pasando la jerga abajo de su casa, de la casa, o sea, limpiando la casa, porque ya se iba. Y para que no le dijéramos nada, él ya había hecho todo el quehacer. Nos gustaba. Porque dejaba la casa limpia. Porque ya no teníamos que hacer nada. ¿Pero por qué? Pues porque tenía la motivación, ¿no? Había algo que motivaba, y lo mismo sucede. Entonces, este ejemplo traía en el libro, porque decía, Dios hablando al pueblo, voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. Y mi espíritu va a estar dentro de ustedes, que va a ser el que va a mover su corazón, el que los va a impulsar, el que les va a dar el poder para obedecer. Ya no va a ser, se va a tener que ser en sus fuerzas, ya no va a ser que ustedes se tengan que esforzar por cumplir el mandamiento, por hacer lo que Dios dice, sino que ahora el Espíritu Santo que ya está dentro los va a mover a hacer las cosas, a obedecer los mandamientos. Y eso veíamos desde el principio, desde el día lunes. Yo creo que desde el domingo el Señor estaba hablando, pero desde el día lunes veíamos esa parte que nos decía Irene, es que no es en sus fuerzas, hermano, que nos decía, yo no sé, pero creo que nosotros dijimos, ya lo entendí, ya lo entendí, no es en nuestras fuerzas, porque nos cansamos, porque se nos hace pesado, porque llegamos a decir, como mencionaba Irene el domingo en la predicación, qué fastidio es esto, ya me cansé, ya no puedo más. Pero cuando entendemos que es la obra del Espíritu dentro de nosotros, el que nos mueve a obedecer, entonces cambia nuestra forma de ver las cosas, de decir, Señor, ahora haz tu obra en mí y muéveme a obedecerte y hacer tu voluntad. Y entonces, mencionaba la hermana, el yugo es fácil y ligera la carga. Pero necesitamos, y yo creo que casi es la conclusión del tema de hoy y la predicación, bueno, los temas que siguen, de cómo es lo que Dios está hablando y lo que el hermano decía en su libro. Todo lo que ya han escuchado, dice, todo lo que ya les dije o lo que ya nos se ha transmitido en este tiempo, de esos estudios, dice, no lo van a poder hacer si no tienen el poder del Espíritu Santo. Y ya lo han mencionado en este momento, en este transcurso del día, ¿no? Podemos obedecer durante una semana o durante unos días y después dejamos de hacerlo. Pero con el poder del Espíritu Santo viene ese cambio a nuestras vidas, ¿no? Entonces habla que es el Espíritu Santo que nos impulsa, que nos lleva a obedecer. Dice Lucas, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Está hablando de esa promesa que está en el Antiguo Testamento, en la promesa que Dios dio muchas promesas, pero se refiere a esta promesa, a la promesa de enviar a su Espíritu Santo, de enviar a su Espíritu Santo sobre cada uno de aquellos que han creído en él. Esa es la promesa que dice aquí. El Señor Jesús les está diciendo a los discípulos, recuerden que en estos últimos versículos de Lucas, el Señor Jesús ya ha resucitado y está a punto de ascender con el Padre. Murió, resucitó, estuvo 40 días con los apóstoles, todavía 40 días enseñándoles, dice Hechos acerca del reino, muere, resucita y ahora está a punto de irse con el Padre. Pero antes de irse, les dice esta parte, he aquí yo enviaré la promesa del Padre, el Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Primero les dice, yo enviaré la promesa. ¿Quién habla? Jesús. Él dice, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, pero tienen que hacer algo, quedarse en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Por qué? Porque los discípulos no iban a poder hacer nada, no iban a poder avanzar el reino, no iban a poder vivir y
y hacer los milagros e impactar al mundo si el Espíritu Santo no los llenaba con poder. Para poder avanzar en el reino y para poder vivir de acuerdo a lo que Jesús les había dicho, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. No me voy a meter en el tema de mañana. Van a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y esta palabra, investidos, dice, quiere decir como sumergir, hundir, sean sumergidos, investidos por el poder del Espíritu Santo. Habla de autoridad. Hasta que el Espíritu Santo venga, los sumerja, los inunde, los llene de poder, de autoridad. Cuando eso se ha hecho, entonces ustedes van a poder ir y avanzar en fe. Van a poder ir y vivir de acuerdo a lo que yo les he hablado. ¿Por qué? Me recordaba un libro en el que hemos también meditado, no recuerdo qué año, El cielo en la tierra. Este libro ya hablaba precisamente del poder del Espíritu Santo. Y hablando acerca de los apóstoles decía que ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. Y hubo un cambio, una transformación. Y mencionaba ahí el hermano, primero el poder del Espíritu Santo. Una parte sí, del poder que nos da es para hacer milagros, señales, maravillas, pero también para vivir conforme a su voluntad. El poder para obedecer lo que Él nos manda. Me acordaba de los apóstoles, les decía, porque dice el hermano en este libro. Durante el ministerio del Señor Jesucristo, los 3 años y medio, leemos en la Biblia, dice, y nunca vemos a Pedro y a Juan trabajando juntos. Siempre vemos a Pedro queriendo siempre ocupar el primer lugar, la iniciativa en todo. El Señor pregunta algo y Pedro, como los niños en la escuela, es el primero que levanta la mano, es yo, Señor, yo. O sea, siempre tiene la respuesta para todo, Pedro, ¿no? Pero a Juan nunca lo vemos cerca de Pedro, conviviendo, estando juntos. No los vemos que nos mandan a hacer algo, ¿no? Y cuando el Señor Jesús se presenta y le toma a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Dice, y hemos leído la palabra, que vemos ahí a Pedro caminando con el Señor Jesús. ¿Y quién viene atrás? ¿Quién nos viene siguiendo, hermanos? Juan. Juan viene siguiendo a Pedro y al Señor Jesús. Y Pedro le dice, Señor, ¿y este qué? ¿Y qué de este que viene aquí atrás siguiéndonos? Y él dice, ¿y a ti qué? No, si yo quiero que él quede, hasta a ti qué. No, pero no los vemos ahí. Pero cuando son llenos con el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo y los llena y está dentro de ellos. Ahora vemos a Pedro y a Juan juntos. Vamos a ir a Hechos, hermanos. Yo creo que sí lo hemos leído, ¿no? O creo que no había pasado esto. Dice Hechos, capítulo 3. 3:1. Y luego 3:11. ¿Ya lo tienen? Dice así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Luego dice el 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. De ahí más adelante, en el capítulo 4, van juntos a la oración. A la hora de la oración, Pedro y Juan van juntos. Después, es la sanidad del cojo, pero dice en el capítulo 4, versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían. Lo veamos otra vez ahí, ¿no? Luego en el versículo 19, del 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo un cambio. Hubo un cambio.
cambio en el corazón de estos hombres. ¿Por quién fue provocado? Por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora están juntos ante el concilio, siendo amenazados por el milagro que habían hecho, pero están juntos. Van juntos a la oración. Algo cambió y fue el poder del Espíritu Santo actuando desde adentro, desde su interior. Pero también vemos ahí, y qué es lo que hacía que la primera iglesia, mencionaba Lupe en la mañana, podía estar junta y tener en común todas las cosas, y vender sus propiedades, y desprenderse de sus bienes, y nadie les tenía que decir, hermano, mira, veo que tienes ahí unos cuantos terrenitos, pues vende uno, ¿verdad? Para la obra. Nadie tenía que hacerlo. Era el Espíritu Santo moviendo su corazón para obedecer, para ser generosos, para desprenderse de lo material y poder dar. Es el Espíritu Santo quien los unía de tal forma que ellos estaban juntos alabando, comían juntos. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice la promesa que leímos, ¿no? Pondré mi espíritu dentro de ustedes. Pondré mis palabras en su corazón. Pondré mis palabras en su mente. Y entonces ustedes me van a obedecer. Entonces ustedes van a obedecerme. Van a cumplir mis mandatos. El pueblo de Israel no lo logró. El pueblo de Israel durante mucho tiempo en sus fuerzas quiso cumplirlos y muchas veces se apartó. Vemos en el Antiguo Testamento los avivamientos cuando se levantaba un rey bueno y buscaba a Dios, y dice que mientras el rey vivió, el pueblo buscó a Dios, pero cuando el rey moría, el pueblo se apartaba otra vez, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre ciertas personas y las capacitaba para cumplir el propósito que Dios tenía para sus vidas. Dice Jueces, y descendió el Espíritu Santo sobre Sansón, y Sansón mató a tantas personas, ¿no? Y descendió el Espíritu Santo sobre Saúl, y Saúl profetizó. Pero solamente vemos sobre algunas. Pero en este tiempo, hermanos, en este tiempo, Dios ha cumplido desde la primera iglesia su promesa. Su Espíritu Santo en la vida de cada creyente, en la vida de cada persona que ha creído en Él. Su Espíritu Santo está dentro. Está dentro y es el que nos lleva, nos mueve a obedecer. Es el que pone en nosotros el querer hacer las cosas. Es el que pone en nosotros el deseo de obedecer. Decía la hermana de los despierta en la mañana, de orar, de leer la palabra. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros, trabajando desde adentro, desde el interior. Desde el interior de los. Pero, hermanos, aquí hay una parte. Nosotros decidimos obedecer o no obedecer. El Espíritu Santo está ahí y mueve nuestro corazón y nos lleva por ese camino de la obediencia. Pero a veces nosotros decimos no, yo así estoy bien, yo así estoy bien y yo no quiero hacer, y callamos la voz del Espíritu Santo hablando en nuestra vida. Decía la hermana Ángeles, habla querido, tienes que estar atento, escuchar su voz, y cuando la escuchas, obedeces. Pero a veces nosotros la escuchamos y hacemos como cuando no queremos obedecer a la mamá o papá. Hacemos que no escuchamos a nadie, que nadie habló, y seguimos nuestra vida.
Pero ahí está el Espíritu Santo, hablando a nuestro corazón, hablándonos, diciendo. Y veamos, yo cuando leía este pasaje de Ezequiel, y cuando leía sus pasajes de Jeremías, y decía, Señor, ¿cómo es que tú, en tu inmensa misericordia, en tu inmenso amor, en tu bondad, al ver que tu pueblo había fallado, al ver que tu pueblo no logró cumplir con tus ordenanzas porque tú sabías que no iba a poder hacerlo en sus esfuerzos, tú dijiste, voy a enviar a mi Espíritu, voy a enviar al ayudador, les voy a enviar a aquel que los va a guiar, que les va a enseñar, que va a estar con ustedes, que los va a redarguir, que los va a convencer. Voy a enviar a mi Espíritu y lo voy a poner dentro de ustedes para que ahora sí puedan obedecerme. Eso habla de un Dios de amor, de un Dios tan bueno, que nos ama tanto, que dice, tienes a mi Espíritu dentro de ti. Si has nacido de nuevo, si eres una nueva criatura, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y es el que nos mueve. Por eso menciona, voy a darles un corazón nuevo. Voy a quitar ese corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón que no quiere obedecer, ese corazón que se revela y no quiere obedecer. Lo voy a quitar. Y en lugar les voy a dar un corazón nuevo que me obedezca. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Dios ya puso ese corazón de carne. Pero cuando nosotros no queremos obedecer, nuestro corazón se va endureciendo. Y se va endureciendo. Y si nosotros seguimos en desobediencia, ese corazón se vuelve duro. Y ya no escucha al Espíritu Santo hablando. Y ya no quiere escuchar al Espíritu Santo porque se ha endurecido, porque se ha apartado, porque decidió no obedecer, porque dijo, yo así estoy bien. Pero este es el momento. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, está en nuestras vidas, pero necesitamos ese bautismo con el Espíritu Santo para que ese dunamis, porque habla ahí del poder, ese dunamis, ese poder sobrenatural sea en nuestras vidas. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos que Él venga y nos bautice y nos sumerja y nos llene de tal forma que ahora podamos obedecerle. Y aquellos que ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, pero quizás en nuestro caminar con Cristo no hemos dejado que Él nos llene cada día, que Él llene y cada día sature nuestras vidas, y nos hemos separado de esta comunión, necesitamos decirle al Espíritu Santo, ven y lléname. Ven y lléname, ven y satura mi vida con tu presencia. Quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, porque tú ya pusiste en mí el poder para obedecer. Es el Espíritu Santo que pone en nosotros ese poder para perdonar. Podemos decir, yo no puedo perdonar, pero no es en tus fuerzas. Es el Espíritu Santo que ya te dio el poder para poder hacer, para poder perdonar, para obedecer, para dejarte de mentir, para dejarte de criticar, para dejarte de murmurar, para dejarte de todos esos deseos de la carne, todos esos pecados. El Espíritu Santo ya nos dio ese poder para dejar de hacerlo, hermanos. Pero necesitamos venir. Vamos a orar. Quiero pedir que pasemos aquí al altar. Yo sé que esto es parte del culto de la noche y nos toca que un nuevo poder, pero vamos a iniciar desde hoy. Vamos a preparar nuestro corazón y decir, Señor, necesito de ti.
Necesito de tu presencia. Necesito esa llenura, necesito esa presencia tuya, necesito ese poder de tu Espíritu Santo, porque quiero vivir en obediencia a ti, porque quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Ya no más en mis fuerzas, ya no más seguir diciendo no puedo, yo no puedo, es difícil. En nuestras fuerzas nos podemos. Es el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, hermanos. Voy a invitar a que se pongan en pie y pasemos en esta parte. Y empecemos a orar. Empecemos a clamar al Espíritu Santo. A veces queremos que alguien vaya y ore por nosotros. Pero vamos, oremos. Digámosle al Señor: